Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y para platicar sobre el conflicto en la normal rural de Ayotzinapa, el licenciado Vidulfo Rosales. Vidulfo es abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan, un defensor de derechos humanos de muchísimos años y padre, abogado de los padres, ustedes disculpen, abogado de los padres de los 43 muchachos desaparecidos de Ayotzinapa. Vidulfo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, estimado Luis, por invitarnos al programa. Pues buenas tardes y aquí estamos pendientes. Vidulfo, estamos al hablar de Ayotzinapa, estamos hablando por lo menos de tres hechos que se cruzan en la actualidad. Primero, de los avances o no avances, ya nos dirás, que han habido en las investigaciones para saber el paradero de los muchachos y lo sucedido en la noche trágica de Iguala. Segundo, se cumplen 100 años en México de la formación de las normales rurales, con la fundación de la normal rural de Tiripetío. Tercero, en días recientes hubo una represión muy violenta en contra de los normalistas. Comencemos, si te parece, por los últimos acontecimientos, Vidulfo. ¿Qué fue lo que pasó en esta caseta de pago en la carretera rumbo México, Acapulco, hace apenas unos días? Sí, Luis, pues de agradecerte primero el espacio que se nos brinda para poder pues ofrecer un poco de información. Mira, el día 4 de febrero los estudiantes decidieron ir a hacer un volanteo para informar cuáles son los avances del caso. Desde muy temprana hora decidieron ellos pues hacerse presentes. Fueron a la caseta, llegaron allá y obviamente ya había un operativo muy grande de más o menos 800 policías, entre policías de la Guardia Nacional y estatales. Ellos llegaron, se apostaron, empezaron a hacer su protesta. Obviamente hubo reticencias para que ellos hicieran la protesta. Hubo momentos de tensión, sin embargo, por espacio de una hora, en cuanto ellos se mantuvieron ahí en la caseta, pudieron ellos repartir los volantes. Terminaron de repartir sus volantes y ellos resolvieron ya retirarse porque ya estaba muy tenso y no era posible continuar con la protesta. Entonces hablaron con la comisión, la presidenta de la comisión estatal para que ella hablara con la Guardia Nacional y les permitiera la salida. Entonces fue así que la presidenta de la comisión estatal habló con la Guardia Nacional accedió a que los estudiantes pues ya se retiraran. Ya se retiraban los estudiantes. De hecho, el último contingente que estaba pegado a la caseta, ahí es donde se presentó el problema. La policía, un mando de la policía estatal expresamente dio la orden de que no pudieran salir, que no dejaran salir ya al grupo de estudiantes, digamos, que estaba pegado a la caseta. Dijo, solamente pueden salir los autobuses, no dejen pasar a nadie, solamente los autobuses. Y ya no le permitieron la salida al grupo de estudiantes que estaba pegado a la caseta. Y ahí fue cuando los estudiantes estaban en la columna de atrás, intentan romper el cerco policíaco y se genera toda la confrontación que nosotros ya pudimos ver y todo lo que ya vino después, ¿verdad? La represión, las bombas, los petardos, las bombas de gases lacrimógenos, todo lo que se generó, incluido pues el tráiler, ¿verdad? Que desafortunadamente lo soltaron. Los estudiantes, ellos explican que la parte de atrás de los estudiantes que te comento que estaban pegados a la caseta, iban a quedar encapsulados y que ya no se les permitía la salida. Y ya para ese momento habían detenido a 5 estudiantes. Y ya los estudiantes tenían información que esos 5 estudiantes se habían llevado a un cerro y que estaban siendo torturados en ese momento. Entonces vino ahí el pensamiento pues de lo peor que pudiera haber pasado y una reacción de ellos pues fue soltar el tráiler, desafortunadamente pues ocurrió eso
pero bueno, a eso obedece un poco de cómo sucedieron los hechos. Pero mira, Luis, ahí nosotros la preocupación que tenemos, obviamente es lamentable lo del tráiler, es lamentable el enfrentamiento que se dio. Sin embargo, yo creo que se pudo haber operado políticamente. La mesa no hubo operación política. La mesa para la construcción de la paz, que es donde participa el gobierno federal y estatal, desde las 9 de la mañana ellos sabían, particularmente a mí me mandaron un mensaje diciendo que los 12 autobuses de los estudiantes ya se trasladaban para allá. Entonces la mesa para la paz no hizo lo posible por establecer los diálogos con los normalistas para instarlos a que se distendiera el ánimo de protesta. Y ya en el propio acto de protesta, en la caseta, tampoco vimos nosotros algún operador político. O sea, no se presentó ni el subsecretario de Asuntos Políticos, ni el secretario de Gobierno. Hubo una ausencia total de una autoridad civil, ¿verdad?, que pudiera dispensar, que pudiera establecer ahí los diálogos necesarios para distensar el ambiente. No, se dejó a la policía con sus propios métodos, con sus propias acciones, y creo que toda esta ausencia de diálogo fue polarizando y finalmente se detonó pues este enfrentamiento con estas consecuencias que ya conocemos. Y por último momento, este tema irresponsable de la policía estatal de impedir el paso de los estudiantes. Ahí no logramos entender por qué razones se impidió el paso a los estudiantes, si era una provocación, si era una orden que ya tenían ellos de detener a estudiantes, o cuál era la razón por la cual se impidió el paso a los estudiantes cuando ellos prácticamente ya se iban. Entonces así es, Luis, como acontecieron los hechos. Idulfo, este tipo de protestas de los muchachos de Ayotzinapa después de la desaparición de sus compañeros es inusual. O sea, el ir a las casetas es algo que estuviera fuera de lo normal, o es parte de un comportamiento político recurrente. Perdón, Luis, ahí no te escuché bien la pregunta. Claro, perdón. Si la protesta de los muchachos de Ayotzinapa en la caseta era un hecho inusitado que no ha venido sucediendo nunca, o por el contrario forma parte de lo que son los métodos de lucha tradicionales de los jóvenes normalistas. Mira, normalmente la caseta, digamos, no es un método de lucha que vengan usando los normalistas. Es muy cuestionado. Porque bueno, piden cooperación y eso pues causa molestias a la gente. El día 4 de febrero se hizo esta protesta en respuesta un poco a el impedimento, a la restricción para que los padres de familias hicieran una protesta similar el día 28 de enero. El día 28 de enero los padres de familia llegaron a la caseta, querían volantear, querían protestar, y la Guardia Nacional los replegó y les impidió la protesta. Entonces los estudiantes, un poco en respuesta, digamos, a lo que se miró como un agravio, a lo que se miró como una restricción a los derechos de libre manifestación de los padres, se hicieron presentes ahí. El objetivo del 4 de febrero específicamente era protestar ahí, en respuesta, digamos, a lo que se vio como una restricción a los derechos de los padres de familia el día 28. Normalmente la toma de casetas no es la forma de protesta de los estudiantes, pero sí son más bien como una respuesta. Fíjate que lo del 28 de febrero se miró como un mensaje al movimiento social en Guerrero de restringir los derechos de libertad de manifestación, porque se impidió a los padres que protestaran en la caseta con toda la Guardia Nacional, con toda la Policía Estatal, cuando 2 días antes, en la comunidad de la Buenavista de la Salud, que está como a media hora de ese lugar, había habido una incursión armada y habían asesinado como 4 campesinos, incluido un maestro de la CETEC. Ante una total impunidad y una ausencia, una total omisión de las autoridades de seguridad pública para hacerse cargo de restablecer el orden ahí. Y luego una serie de homicidios
de acciones violentas de la delincuencia organizada que está ocurriendo en varios territorios de Guerrero. Entonces el debate en Guerrero era en esos momentos decir, bueno, ¿cómo dispone de fuerza del Estado, del aparato estatal, policíaco, militar, para contener una protesta de padres de familia que piden la presentación con vida de sus hijos, cuando el tema de la seguridad pública hay un vacío, Luis, del Estado de Derecho en Guerrero, en territorios completamente controlados por la delincuencia organizada? Entonces es un doble discurso, es decir, vamos a cuidar la caseta. Hoy en día tienen desplegados cientos de policías de la Guardia Nacional en las casetas, en contraste con los homicidios que están ocurriendo todos los días en Guerrero. Entonces ese debate, digamos, se dio el día 28 y los estudiantes un poco para hacer frente, digamos, a ese agravio del que fueron objeto los padres, fueron ellos el 4 de enero para protestar ante lo que se considera pues una injusticia, una restricción al derecho de libertad de protesta y el derecho de libertad de expresión. ¿Te parece, Vidulfo, si vamos a una pequeña pausa? Claro que sí, Luis, gracias. Amigos, amigas, no se vayan, volvemos en muy breve. Estamos ya de regreso en este cruce de palabras, conversando con el licenciado Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de los 43 muchachos desaparecidos de Ayotzinapa, integrante del Centro de Derechos Humanos Tlachinoya. Vidulfo, ¿han habido avances en el esclarecimiento de lo sucedido en la tragedia de Iguala? Mira, desde el inicio de este gobierno, podemos decir que hay algunos avances. Se ha logrado identificar a 2 estudiantes desaparecidos. Me refiero a Yoshibani Guerrero de la Cruz, a Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre. Hay un capitán, el capitán Martínez Crespo, detenido. El jefe de la policía, Gómez Arrieta, también detenido por tortura. Y hay una orden de aprehensión pendiente de ejecutarse, de procesarse a Tomás Herón de Lucio. Y hay una tesis, hay una teoría del caso que refiere que los estudiantes, los 43 estudiantes fueron divididos en varios grupos y fueron llevados a diferentes lugares y ahí fueron asesinados y sus restos esparcidos en varias partes del estado de Guerrero. Una de ellas, la Barranca de la Carnicería, donde fueron localizados los 2 estudiantes a que me he referido. Digamos que son los avances que hasta hoy día se han logrado, son los avances que hoy en día tenemos, pero digamos que esos avances se lograron, Luis, hasta el año 2020 y parte de algunos procesos, algunos pequeños avances en 2021, pero en el 2021 particularmente no pudimos ver, no hemos visto grandes avances. A pesar de que se estuvo buscando todo el 2021, no se logró encontrar a ningún estudiante. Todas las búsquedas que se estuvieron haciendo en Carrizalillo, Tepecuacuilco, fueron infructuosas. No se obtuvieron resultados. No hemos tenido grandes detenciones, no se ha podido extraditar a Tomás Herón de Lucio. O sea, todo lo que se logró en el 2020, del 2019 al 2020. En el 2021 no tuvimos absolutamente avance alguno. Y creo que eso ya está generando tensiones en la mesa de diálogo con el presidente. Y sobre todo, hay un tema nuevo que ha surgido, que cada vez que se profundizan las investigaciones, se llega a la cuenta de que el ejército mexicano posee información clave de lo que pudo haber ocurrido. Y hay una reticencia del ejército mexicano para esa información aportarla a las investigaciones. ¿Cómo explicarse ese silencio del ejército, Vidulfo? Pues mira, es algo que nosotros no podemos todavía dar como una explicación a qué obedece esta situación. Simplemente hay una reticencia. Pienso que como que el ejército
se niega a que se le involucre en estos hechos. Como que el ejército sigue negando su participación, no quiere verse inmiscuido, pero pues ya lo está. Y te voy a poner un ejemplo. Recientemente, tú te enteraste, bueno, nos enteramos todos, que el día 26 de septiembre, elementos del ejército mexicano interceptaron una llamada telefónica de un líder de Guerreros Unidos con un jefe de seguridad municipal de Iguala. Entonces hay una conversación, esa conversación más o menos dice que 38 estudiantes los van a sacar de barandilla y los van a llevar a unas fosas. Entonces, como puedes ver ahí, lo que nos está diciendo esta conversación es una nueva tesis, un nuevo lugar y un nuevo móvil, una nueva circunstancias que pudo haber ocurrido con los estudiantes, que ameritaría una nueva investigación. Es relevante el hecho, ¿eh? Porque además te da cuenta que en tiempo real el ejército mexicano sabía lo que estaba ocurriendo, porque fue una intercepción de llamadas del día 26 en la noche, en tiempo real. Entonces, ¿quiénes más lo supieron? Es un tema, digamos, ahí de que hay que profundizar en la investigación. Pero ¿sabes cuál es el problema? El ejército mexicano, cuando se le requirió para que esta información la ratificara, para que los mandos militares dijeran de dónde salió esa intercepción telefónica, qué militar la hizo, con qué dispositivo se realizó, a quién le realizaron, en qué momento, el ejército mexicano lo que dijo es negar totalmente esta información. Que nosotros no tenemos dicha información, desconocemos de lo que nos están hablando, es una información que salió de Facebook, entonces nosotros no tenemos dicha información. Pues digamos que en términos de medios, en términos mediáticos, pues causó todo un escándalo que se haya hecho público, ¿verdad? Esta intercepción telefónica. Sin embargo, en sede ministerial, en sede de investigación judicial, no ha sido ratificada este documento por los militares. Entonces decimos nosotros, bueno, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? Hay una falta de disposición del ejército mexicano para colaborar en términos reales y concretos con la investigación. Vidulfo, como resultado de las recientes protestas de los normalistas en la caseta de pago de la carretera, hubieron señalamientos gubernamentales en el sentido de que los estudiantes estaban infiltrados por criminales. ¿Hay alguna evidencia de que esto es así? No, mira, Luis, hasta ahora en absoluto no hay ninguna evidencia. No hay evidencia alguna. Esta tesis la vino manejando ya el gobierno de Enrique Peña Nieto, la vino manejando ya el gobierno el propio Peña Nieto. Jesús Murillo Caram manejó, la Comisión Nacional de Derechos Humanos sacó en su recomendación también la teoría de la infiltración. Pero hasta este momento no hay una prueba contundente que ilustre o que pueda corroborar estos extremos. Más bien forma parte, desde el punto de vista de nosotros, de una continuidad en la criminalización a la normal rural. Así como en los años 60, 70, 80 se les adjetivó como comunistas, y hoy de nueva cuenta se les adjetiva como de la delincuencia organizada, porque no tenemos datos. Mira, la prueba quien intenta probar un poco es la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su recomendación, y para eso trae a la mesa dos datos de prueba: un perfil de Facebook de Bernardo Flores Alcaraz, uno de los 43 estudiantes desaparecidos, donde aparece tomándose una fotografía en un planteo de amapola en San Juan de las Flores, ¿no? En la sierra de Atoyac, donde pues ahí hay plantíos de amapola en los patios de las casas de las personas, pero eso, pues ahí Bernardo se tomó una fotografía y la tenía en su muro de Facebook. Y la otra prueba es de un egresado normalista que dice que le consta que en la normal pues hay jóvenes que están involucrados con la delincuencia organizada. Muy genérico el testimonio, sin dar datos, sin dar nombres de quienes pudieran estar vinculados, hasta ahí nada más. Y ya de lo demás, lo que ha dicho Peña Nieto y Murillo Caram no tiene ningún elemento de prueba, no hay ningún dato de prueba que pueda corroborar. Yo no sé si el gobierno hoy en día ha de tener nuevos datos o está reciclando esta información que están mandando pues algunos cuerpos de inteligencia de
del estado de Guerrero, que tienen más bien una visión contrainsurgente, ¿verdad? Una visión de que ven a Ayotzinapa como una amenaza. Y es curioso, mira, porque en la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana a nivel federal hay como 4 personajes, yo no puedo mencionar sus nombres ahora, pero hay 4 personajes que trabajaron en el gobierno de Iñaki cuando estuvo el procurador Iñaki Blanco Cabrera en Guerrero. Y Iñaki Blanco que es Cabrera, cuando se produce la desaparición de los muchachos. exactamente, que es cuando se produce la desaparición de los estudiantes. Y Iñaki Blanco recientemente ha declarado que efectivamente los estudiantes desde hace tiempo que hay datos del CISEN de que ellos están infiltrados por la delincuencia organizada y por los grupos subversivos. Entonces, como puedes ver, el CISEN pues deja mucho que desear. Porque el CISEN es el centro de inteligencia, ¿no? Es correcto. El espionaje a nivel nacional. Este centro de inteligencia pues ha dejado mucho que desear, porque siempre tiene una visión conspirativa, una visión contrainsurgente. Se mira a los estudiantes de Ayotzinapa como una amenaza al orden, como una amenaza a las instituciones, como un foco, digamos, de insurgencia que está ahí, cuando eso pues no es muy objetivo, ¿verdad? El dato que se tiene. Y me parece peligroso si el presidente de la República, si la autoridad federal se está nutriendo de esta información equivocada, de esta información que tiene una mirada más contrainsurgente, pues me parece grave. Entonces, y lo único que se hace es abonar a la criminalización contra la normal rural. Ahora, lo que sí tenemos nosotros datos es de la infiltración del ejército mexicano. O sea, el ejército mexicano sí ha infiltrado la normal rural. Tenemos por lo menos 3 casos, uno ya hecho público y otros 2 casos que no son públicos. Yo tampoco pudiera revelar aquí los nombres, pero va a llegar el momento en que estos datos van a salir a la luz. Pero hay 3 casos concretos de que militares han infiltrado la normal. Vidulfo Rosales, muchísimas gracias por estar con nosotros en Cruz de Palabras. Gracias a ti, Luis. Hasta luego. Buena tarde. Y ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía el día de hoy. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Cruz de Palabras por Telesur. Hasta la que viene.